Seguimos recorriendo la región del Cáucaso después de descubrir una Georgia verde, montañosa y hospitalaria, y un Azerbaiyán moderno, estructurado y sorprendentemente futurista en su capital. Llegar a Armenia después de eso cambia completamente la percepción del viaje. Es como pasar a un ritmo más íntimo, más denso en historia, donde todo parece más cercano y humano. En Gyumri, la experiencia es diferente. Hay menos máquinas modernas y más cafés pequeños, muchas veces familiares, donde el ritmo es más lento. La relación con el tiempo cambia completamente. Ereván y Gyumri no son simplemente dos ciudades diferentes en Armenia. Funcionan casi como dos versiones separadas del mismo país, con estilos de vida, economía y ritmo completamente distintos. Ereván es el centro absoluto. Aquí se concentra la administración, la mayoría de empresas, la vida nocturna y casi todo el turismo internacional. En los últimos años, la ciudad ha recibido cada vez más extranjeros, lo que ha cambiado su ambiente en zonas centrales. Hay cafés modernos, restaurantes internacionales y una presencia constante de visitantes que ya forma parte del paisaje urbano. El tráfico es otro elemento que llama la atención. Hay una gran cantidad de coches importados de Rusia, muchos de ellos antiguos modelos Lada todavía en uso diario. Esto crea una mezcla visual muy particular, edificios modernos, bloques soviéticos aún presentes y vehículos de otra época circulando por las mismas calles. Para algunos visitantes, esa combinación da la sensación de estar entre dos eras al mismo tiempo, como si la modernización no hubiera reemplazado completamente el pasado. Gyumri, en cambio, tiene una dinámica completamente distinta. El turismo es mucho menor y la presencia de extranjeros es limitada. Sin embargo, hay una población rusa significativa en la ciudad, lo que añade otra capa cultural interesante. El ambiente general es más silencioso, más local y menos orientado a la economía del visitante. Muchos viajeros describen Gyumri como un lugar donde se tiene la sensación de viajar en el tiempo. Algunos incluso comparan la experiencia con ciertos pueblos antiguos de Rusia o con ciudades donde el ritmo urbano no ha cambiado en décadas. No es una comparación negativa, sino una percepción ligada a la conservación del entorno urbano y a la continuidad de ciertos elementos del pasado. Entre Ereván y Gyumri hay diferencias visibles en la vida cotidiana. En la capital, el acceso a servicios es más moderno y digitalizado. En Gyumri, muchas cosas siguen funcionando de forma más tradicional, con menos automatización y más interacción humana directa. Un detalle curioso que se repite en varias ciudades del país es el acceso al agua pública de origen de fuentes. En distintos puntos urbanos, todavía es posible encontrar sistemas de agua potable conectados a fuentes naturales, algo que sorprende a muchos visitantes acostumbrados a ciudades donde todo está embotellado o privatizado.
Otro elemento cotidiano interesante es el café. En Ereván, las máquinas automáticas de café están muy extendidas y ofrecen un café sorprendentemente bueno por un coste muy bajo, alrededor de unos pocos cientos de drams. Este tipo de detalles forma parte de la vida diaria y contribuye a la sensación de mezcla entre modernidad y simplicidad. Si este tipo de viajes fuera de lo típico te interesa, puedes suscribirte ahora. Estoy explorando países poco conocidos donde la realidad es muy diferente a la imagen que se ve en redes. Ereván y Gyumri también reflejan dos formas distintas de integración con el mundo exterior. La capital está claramente más conectada con flujos internacionales, inversión extranjera y turismo. Gyumri, en cambio, mantiene una identidad más interna, menos influenciada por el exterior. Pero ese crecimiento tiene un precio. Los salarios han subido, pero el coste del alquiler también. En el centro de la ciudad, encontrar vivienda asequible se ha vuelto complicado para muchos locales. Esto crea una sensación de presión económica, especialmente entre los jóvenes. Aún así, la ciudad sigue expandiéndose y modernizándose. Algunos analistas incluso describen a Armenia como un país que, pese a su tamaño reducido, presenta dinámicas comparables a países mucho más grandes, donde la capital concentra el desarrollo mientras otras ciudades mantienen estructuras más tradicionales. En ese sentido, se ha llegado a mencionar que el país ocupa una posición estratégica y cultural relevante en su región. Desde una experiencia personal de viaje, lo más llamativo no es solo la diferencia visual entre ambas ciudades, sino la sensación de cambio de mentalidad. En Ereván todo empuja hacia el futuro. En Gyumri, el presente parece más estable, menos acelerado. En cuanto a turismo, Armenia ofrece mucho más de lo que se ve a primera vista. Ereván es el punto de entrada, pero el país tiene monasterios antiguos como Hegard o Tateb, paisajes montañosos extensos y una red de sitios históricos que muestran capas de civilizaciones muy antiguas. Es un país donde el turismo todavía no está saturado, lo que permite una experiencia más directa. Y no se puede hablar de Armenia sin mencionar a Charles Aznavour, figura emblemática de origen armenio-francés. Su presencia cultural sigue muy viva en el país, con estatuas, homenajes y una influencia emocional fuerte en la identidad moderna armenia. Para muchos locales, representa un puente entre Armenia y el mundo.
Si quieres seguir viendo este tipo de comparaciones entre países del Cáucaso y regiones poco exploradas, hay más videos en el canal. El siguiente destino cambia completamente de paisaje y cultura. Al final, el contraste entre Ereván y Gyumri no es una oposición, sino una convivencia. Dos ritmos dentro del mismo país que muestran cómo la modernidad y la memoria pueden coexistir sin borrarse mutuamente.